Bitcoin SV. A ver, para algunos es como la verdadera visión de Bitcoin, la original, pero para otros es un proyecto que la verdad no se puede separar de una de las controversias más grandes del mundo cripto. Así que hoy vamos a meternos de lleno en esa paradoja, en lo que lo define. Y aquí está la gran promesa, el corazón de Bitcoin SV. La idea, fíjense, no es solo enviar dinero de un punto a otro, no, es transmitirlo, como si fuera un flujo continuo, ¿saben? Como datos o incluso como la electricidad. Pero, a ver, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, la clave para que el dinero se pueda transmitir de esa forma son los micropagos. Y cuando digo micro, es en serio, estamos hablando de mandar cantidades súper pequeñas, fracciones de centavo, de forma instantánea y casi sin costo. Pensemos en algo que los sistemas financieros de hoy, bueno, simplemente no están diseñados para hacer. A ver, para entenderlo mejor, hay una analogía buenísima. Es como si el dinero fluyera como el agua. Imaginen esto, abren una llave y el valor empieza a fluir. Están pagando por un servicio, pero en tiempo real, segundo a segundo. Ya no lo usan, cierran la llave y listo, el pago se detiene al instante. Y bueno, aquí es donde los que apoyan BSV dicen, un momento, volvamos al principio. Ellos afirman que su tecnología es la única que de verdad puede hacer realidad esa visión del dinero que fluye. ¿Por qué? Porque según ellos, su diseño es fiel a lo que Satoshi Nakamoto describió en su momento, una red hecha para aguantar un volumen de transacciones masivo. Y esta comparación lo deja clarísimo. Aquí está el centro del argumento técnico de BSV. Sus defensores se enfocan en dos cosas clave. Por un lado, costos de transacción bajísimos, de milésimas de centavo, y por otro, una capacidad gigante para guardar datos directamente en la blockchain. Estas, dicen ellos, son las diferencias fundamentales con BTC que le permitirían escalar a lo grande. Claro, y toda esa capacidad técnica abre la puerta a cosas nuevas, a conceptos como los UNO-SAT Ordinals. A ver, son parecidos a los NFTs que ya conocemos, pero con una diferencia que es crucial. En lugar de que el NFT apunte a un archivo que está en otro lado, aquí toda la información, la imagen, el código, lo que sea, está grabada para siempre en la unidad más chiquita de un Bitcoin, un Satoshi. Todo vive por dentro de la blockchain. Y ojo, que esto no es solo una idea en un papel. Ya hay plataformas como 3D que lo están haciendo. Es un mercado de NFTs donde los artistas no solo venden su obra, sino que la gente les puede mandar micropagos por un me gusta o un comentario. Es básicamente esa visión del dinero que fluye, pero ya funcionando. Pero la historia de la tecnología de BSV es imposible de contar sin hablar de la historia de un nombre. Y aquí es donde la cosa cambia por completo. Pasamos de la innovación, de la tecnología, a una controversia personal y muy intensa. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Quién es la figura central que está detrás de toda esta visión? Porque esta pregunta ha marcado al proyecto por años. Se llama Craig Stephen Wright. Y lo que afirma es, sin exagerar, una de las cosas más grandes en la historia de la tecnología. Él dice que es Satoshi Nakamoto, el inventor de Bitcoin. Así de simple y así de complejo. Y bueno, la historia de esa afirmación ya tiene su tiempo. Todo empezó por allá en 2015, con artículos en Wired y Gizmodo. Después, en 2016, Wright prometió que iba a dar una prueba extraordinaria, pero la firma criptográfica que todos esperaban, pues nunca llegó de forma verificable. A partir de 2019 empezó a demandar a quienes lo llamaban un fraude, y todo esto nos llevó a un enfrentamiento legal definitivo en 2024. Y esas batallas en los tribunales se volvieron el centro de todo. Ahí no solo se discutía si Wright era o no Satoshi, sino que se estaba debatiendo algo mucho más grande, el futuro y cómo se gobiernan las redes de Bitcoin. Después de años y años de idas y vueltas, el juicio de COPA, la Crypto Open Patent Alliance, contra Wright, llegó a su fin. El objetivo era súper claro, ponerle punto final a la discusión y que un juez decidiera si Wright era o no era Satoshi. Y la conclusión del juez fue demoledora, tal como se lee. El Dr. Wright no es el autor del libro blanco de Bitcoin. El Dr. Wright no es Satoshi Nakamoto. Y no solo eso, el juez añadió que Wright mintió al tribunal de manera extensa y repetida,
O sea, fue un veredicto contundente, sin dejar lugar a dudas. Pero, un momento, que la historia legal no termina ahí. Que el juez dijera que no era Satoshi no fue el final. Había otro caso en paralelo que podría tener consecuencias gigantes para todo el mundo cripto. Se trata del caso Tulip Trading. A ver, el resumen es este. La compañía de Wright dijo que había perdido acceso a un montón de Bitcoin por un hackeo. Entonces, ¿qué hicieron? Demandaron a los desarrolladores de la red Bitcoin pidiéndoles que crearan un parche para devolverles el acceso. Su argumento principal era que los desarrolladores tienen un deber fiduciario, o sea, un deber de lealtad, hacia los usuarios. Aunque al principio se desestimó, una corte de apelación dijo que el tema era lo suficientemente serio para llevarlo a juicio. Y esto, cuidado, abre una pregunta legal gigante que podría cambiar las reglas para todos los desarrolladores de código abierto. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la tecnología que promete mucho y a la vez estas batallas legales tan fuertes, se han creado como dos mundos, dos realidades totalmente distintas para Bitcoin SV. El resultado es una división profundísima en cómo se ve el proyecto. Por un lado, está la visión de su comunidad, los que crean y construyen, y por el otro, la realidad del mercado, que muchas veces es fría y escéptica. Y en esta tabla se ven perfecto esas dos caras de la moneda. La visión optimista, la de la comunidad, habla de proyectos reales, de actividad, de una actualización importante que viene, Chronicle, y de que este es el único Bitcoin que de verdad funciona. Del otro lado, la visión pesimista del mercado dice no. Las subidas de precios son por especulación sobre Craig Wright, su precio está atado a los dramas legales, no a la adopción real, y además tiene problemas de volatilidad y liquidez. Entonces, el punto clave es este. A pesar de todo el ruido, a pesar de los veredictos en los tribunales, el desarrollo en la red de BSV no paró. Sus seguidores están enfocados en la utilidad, en construir más allá de la controversia. Y un buen ejemplo de esto es Timestamped. Es un servicio nuevo que usa justo esa capacidad de BSV para guardar datos de forma económica. ¿Qué hace? Permite crear un registro a prueba de manipulaciones, con fecha y hora de que un archivo existía en un momento específico. Es un caso de uso súper práctico, pensado para profesionales, abogados, creadores, lejos de la pura especulación. Y todo esto nos trae a la pregunta final, que es el verdadero corazón de la paradoja de BSV. ¿Puede una tecnología separarse realmente de la persona que dice haberla creado? Cuando una figura tan controversial está tan ligada al origen de un proyecto, ¿es posible que la tecnología se sostenga por sí misma y sea juzgada solo por lo que es capaz de hacer? Esa es la pregunta que solo el futuro de Bitcoin SV podrá responder.